En este primer vídeo sobre diseño de bases de datos lo que vamos a hacer es diseñar un pequeño enunciado, el número 1, que tenemos aquí delante, utilizando la herramienta de diseño de diagramas, entre ellos diagramas en JED. Una aplicación gratuita que podéis buscar en internet y que vamos a emplear para todo el curso. En este caso el diagrama ya lo tenemos resuelto, o por lo menos en parte, o la parte más sencilla o más intuitiva. Pero hay que tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es leer el enunciado. Una vez leído el enunciado, tenemos que identificar lo que son las entidades. Las entidades, que son los elementos que dibujamos con rectángulos, son aquellos elementos, ya sean tangibles o abstractos, de los que vamos a almacenar información. Una vez leído el enunciado, vemos que se trata de un campeonato de fútbol en lo que los participantes deberán apuntarse y se almacenará la siguiente información sobre ellos. Pues ya se podría recoger en forma de formulario, lo rellenan ellos directamente en una página web, pero al fin y al cabo recogemos información sobre los participantes. También recogemos información sobre los equipos de fútbol. También no nos dicen cómo, pero se recogerá información sobre los equipos. Y además se quiere guardar información de los partidos, sus resultados, qué equipos lo jugaron, en qué campo se jugó, quién lo arbitró, incidencias que pueden haber ocurrido, etc. A partir de ahí nosotros podemos deducir que los tres elementos básicos sobre los que en principio se va a almacenar información van a ser los jugadores, y pintaremos una entidad jugador, equipos, y pintaremos una entidad de equipos, y partidos, puesto que vamos a guardar información también sobre ellos, aunque no parece tan claro, pero sí que realmente al final sabemos que vamos a guardar información sobre los partidos. Por otro lado, de cada elemento de los que almacenamos información, es decir, de cada entidad, almacenamos una serie de datos. Eso es lo que se conoce como atributos, que se representan mediante un óvalo unido a su entidad. Así, por ejemplo, sabemos que de un jugador vamos a almacenar el nombre, los apellidos, el teléfono, la dirección, el número de dorsal y la fecha de nacimiento, aunque realmente nos indican la edad. Si podéis observar aquí, nos piden la edad. Pero claro, la edad no sería correcto almacenarlo, puesto que si almacenamos en un momento dado un jugador, lo almacenamos con una edad de 22 años, según vaya pasando el tiempo, alguien tendrá que actualizar ese dato. Con lo cual no es una cosa viable, y lo que haremos normalmente es no guardar los datos ya calculados, sino que intentaremos siempre guardar el dato en bruto, en este caso la fecha de nacimiento, que nos permite saber la edad del jugador en cualquier momento, sin tener que realizar ningún cambio, simplemente haciendo algún cálculo que el ordenador o la base de datos será capaz de hacer, que será calcular cuánto tiempo ha pasado en años de hoy o de ahora o de cuando sea a la fecha de nacimiento del jugador. Por otro lado, de equipo también almacenamos una serie de datos o atributos como el nombre, el patrocinador, el color de la primera camiseta, el color de la segunda camiseta y la categoría. Y del partido queríamos almacenar las incidencias del partido, el campo donde se juega, el árbitro que lo arbitró y la fecha en la que se jugó. Vemos que en el enunciado también nos piden que habría que almacenar qué equipos lo jugaron. En este caso, una de las primeras opciones que se nos pasan por la cabeza es la de hacer esto y colocar aquí como equipo. Pero si nos damos cuenta, tenemos ya una entidad de equipo, con lo cual no debería nunca aparecer un atributo que representara a los equipos de fútbol si estos ya se están almacenando en una entidad. De manera que la manera más correcta no sería añadir un atributo, aunque la expresión o la forma de hablar sea guardar, sino que lo que tenemos que hacer es relacionarlo. Y en este caso aparecen ya el tercer elemento con el que vamos a trabajar, que son las relaciones, que son los rombos. Las relaciones las voy a emplear para almacenar el hecho de que dos entidades estén de alguna manera relacionadas. En este caso, puesto que los partidos enfrentan a equipos o bien los equipos juegan partidos, esta relación, este rombo, este símbolo, va a almacenar esa situación. De manera que en vez de utilizar un atributo para almacenar los equipos, o dos atributos, equipo local, equipo visitante, para almacenar
quien juega, lo que tengo que hacer es relacionarlo con, porque tengo una entidad de equipo. Por ejemplo, en el caso de los árbitros, no he utilizado una entidad de árbitro porque no he considerado oportuno almacenar información sobre los árbitros, ni nombre, ni apellidos, porque nadie me lo ha pedido. Con lo cual lo voy a considerar como un dato más. Pero no estaría mal que a lo mejor pudiéramos eliminar el atributo y añadir una entidad de árbitro, de manera que la forma de almacenar que un árbitro arbitra un partido sería utilizando una relación de esta manera. Lo que pasa es que esto nos obligaría a guardar información sobre los árbitros, nombre, apellidos, ciertos atributos para darle un cierto sentido a la entidad. Como no me han, digamos que como en cierta manera no se ha prestado mucha atención o no se ha considerado muy importante ese dato, se almacena como un simple atributo. La verdad es que lo mismo podría pasar con el campo y con muchos otros, y con el patrocinador y con muchos otros atributos, con lo cual conviene conocer bien la importancia de un elemento para ver si es un mero atributo o se trata de una relación. En este caso lo vamos a dejar como lo teníamos, pero bueno, tampoco estaría mal considerarlo una entidad si vemos que es suficientemente importante. Por otro lado, me queda también algo muy básico, en este caso, por lo menos para el contexto del ejercicio, que es el resultado de los partidos. El resultado de los partidos serán los goles que los equipos metan. De manera que uno también lo mismo, podría tener la tentación de tenerlo aquí, de almacenarlo aquí, como un atributo que fuera goles o un atributo que fuera resultado. Aquí nos encontramos con un pequeño dilema, y es que podemos colocar los goles como atributo de partido y ver cómo entonces almacenamos aquí el resultado, pero no vamos a tener el resultado relacionado con quién ha metido esos goles, con lo cual no nos será posible nunca saber quién ha metido qué cantidad de goles. Si lo almacenamos en goles local y goles visitante en dos atributos, también nos encontramos con el problema, con lo cual no podemos almacenarlo en la entidad partidos, perderíamos información. Por otro lado, podríamos pensar en almacenarlo en equipo, pero nos encontramos con que si de equipo hacemos que haya un atributo goles, solo vamos a poder almacenar los goles totales del equipo, no vamos a tener un atributo por cada partido que juegue el equipo, puesto que un equipo solo lo vamos a almacenar una vez en la base de datos. Y ese es el caso típico en el que los atributos deben ir en la relación, puesto que el atributo goles, que aquí tenemos bien colocado, es un atributo que surge de la relación entre equipo y partido. Es decir, los equipos por sí solos no tienen goles, no meten goles, no es un atributo exactamente propiamente suyo. Los partidos por sí solos tampoco generan goles, sino que es la relación entre equipo y partido la que genera los goles. Es el momento en el que un equipo juega un partido cuando mete goles. Por otro lado, para guardar si un equipo juega como local o como visitante, hemos creado el atributo condición, que siguiendo un poco el mismo comportamiento también lo colocamos en el centro. De esa manera, cada vez que un equipo se relacione con un partido, el hecho de que haya la relación almacenará ese jugar, y además se generarán dos datos más. Un equipo juega un partido, mete tantos goles y juega como local o como visitante, que sean los dos valores que podemos indicar aquí. Y en este momento ya tenemos el diagrama completo. Nos falta hacer la última parte, que es colocar la cardinalidad de las relaciones. La cardinalidad, que son estos números que aparecen aquí entre paréntesis en cada extremo de las relaciones, nos va a indicar cuántas entidades de un lado se relacionan con cuántas de otro y viceversa. De esta manera nos va a dar una precisión algo mayor cuando queramos pasar este modelo entidad-relación al siguiente modelo, el modelo lógico de datos, al modelo relacional en nuestro caso, y nos indicará de qué manera se relacionan, entonces nos permitirá un mayor afinamiento a la hora de transformarlo. Para calcularlo, la idea es la siguiente: hay que pensar siempre en partir de un extremo, ver cómo se relaciona este extremo con este otro, y luego el proceso contrario. Eso para esta relación, y para esta relación haríamos el mismo proceso.
En este caso, hemos dicho que un jugador pertenece a, como mínimo, un equipo, esto sería la cardinalidad mínima, y como máximo a un equipo, y esto sería la cardinalidad máxima. Es decir, un jugador pertenece como mínimo a un equipo y como máximo a un equipo, lo que significa, es una forma de decir que un jugador pertenece a un solo equipo. Si nos colocamos en el otro lado, deducimos que un equipo, o a un equipo pertenecen entre 0 y n jugadores. Es decir, un equipo podría no tener jugadores y podría tener hasta muchos jugadores, muchos en el sentido de varios. Normalmente en el diseño de bases de datos solamente, o en el modelo entidad relación, solamente trabajaremos con 3 cantidades, que será 0, 1 o n, puesto que a partir de 2 ya nos va a dar igual 2, 20 que 300, puesto que la transformación a modelo lógico se va a realizar de la misma manera, entonces tampoco a veces no interesa afinar tanto, que aquí en este caso lo hemos considerado por ser un caso muy claro que luego veremos. Por tanto, tenemos que a un equipo pertenecen entre 0 y n jugadores. Puede tener un equipo 0 jugadores porque es un equipo de reciente creación, o bien podría tener hasta muchos jugadores. También podríamos considerar que un equipo como mínimo debería tener 5 jugadores. También podría ser correcto. Pero quizás en el momento de crear el equipo en la base de datos necesitamos que tenga 0 jugadores, puesto que primero crearemos el equipo y luego iremos añadiendo los jugadores. Por el otro lado, tenemos que un equipo juega entre 0 y n partidos, puesto que a inicio de temporada puede no haber jugado ninguno todavía, hasta en la primera jornada, y al final de la jornada puede haber jugado n, es decir, un número indeterminado, varios partidos, consideraremos varios. Si sabemos exactamente qué número de partidos va a jugar, no estaría mal colocar aquel número y dar un poco más de información, pero tampoco sería necesario. En el caso en el que los partidos ya estén registrados en la base de datos desde el momento del comienzo de la temporada, de manera que ya sabemos cuándo vamos a jugar, en marzo, mayo, a mitad de temporada, a final, a principio, quizás en vez de 0 podríamos colocar la cardinalidad de esta manera, indicando que un equipo va a jugar entre n y n partidos, siendo n la misma cantidad. Es decir, si un equipo en la liga profesional juega 38 partidos, va a jugar 38 como mínimo, 38 como máximo, es decir, no va a jugar más ni menos. Y podríamos ya poner aquí un dato concreto, o si tampoco lo conocemos, sabemos que van a jugar todos el mismo número de partidos. Podríamos colocarlo también, no sería incorrecto. En este caso, como tampoco sabemos muy bien cómo funciona la liga, hemos dejado de esta manera. Quizás aquí la idea sería que a medida que un partido se juega, se da de alta en la base de datos, se registra y se le asignan los valores necesarios. Por otro lado, en un partido juegan 2 equipos como mínimo, 2 como máximo. Esto es un dato muy muy conocido, digamos que es una regla del propio fútbol, con lo cual podemos dejarlo almacenado así porque es muy claro que va a ser así siempre. A partir de aquí, pues realmente cualquier supuesto que podamos considerar como válido podríamos tenerlo en cuenta. En este caso hay que contar con que hemos almacenado que un jugador pertenece a un equipo y que un equipo juega un partido. Con lo cual sería fácil deducir qué partidos ha jugado un jugador, por ejemplo. Si un jugador pertenece a un equipo concreto y ese equipo ha jugado este partido, podríamos considerar que este jugador ha jugado este partido. Es decir, todas las entidades que están indirectamente relacionadas también permiten más adelante deducir cosas en las que a priori no habíamos pensado.